Algo acaba de ocurrir en lo más profundo del Congo que los investigadores no saben cómo explicar sin parecer increíbles. Se encontró una tribu haciendo cosas que desafían todo lo que creemos saber sobre el miedo, el dolor e incluso la muerte misma. Estas personas queman a sus muertos dentro de las habitaciones donde duermen y siguen viviendo allí. Algunos pasan toda su vida custodiando objetos extraños que causaron la muerte de personas solo por mirarlos. Otros llegan al extremo de tomar polluelos de águila con las manos desnudas y convertirlos en compañeros de caza. Estas tribus existen ahora mismo. Algunas están siendo contactadas por primera vez mientras ves esto. Y lo que hacen en la oscuridad de los bosques te dejará completamente sin palabras. Los Bayaka. En 1973, un joven antropólogo llamado Barry Hewlett llegó al Congo por primera vez. Había leído sobre los Bayaka. Había estudiado lo que decían los libros. Nada lo preparó para lo que vio durante su primera semana en el bosque. Un hombre estaba a 18 metros del suelo, descalzo, sin camisa, sin cuerda, y sin nada entre él y el suelo del bosque. Hewlett dejó de caminar. Se quedó allí mirando, con el pecho apretado, convencido de que estaba a punto de presenciar algo irreversible. Las abejas ya habían encontrado al hombre. Le cubrían los brazos, el cuello, la cara, clavando sus aguijones en su piel por cientos. Él no las espantó, no se inmutó. Siguió trepando porque la miel en lo alto de ese árbol era sagrada y el bosque no recompensa la duda. Los Bayaka son uno de los pueblos más antiguos que aún sobreviven en la cuenca del Congo, con una presencia en África Central que se extiende miles de años atrás. Se desplazan por los bosques del Congo, Camerún, la República Centroafricana y Gabón en pequeños grupos nómadas sin construir nada permanente y sin dejar rastro alguno. No conquistan el bosque. Se disuelven dentro de él. Lo que dejó a Hewlett paralizado no tenía nada que ver con la miel ni con los árboles. Eran los padres. Los estudios revelaron que los hombres Bayaka pasan más tiempo en contacto físico directo con sus bebés que los padres de cualquier otro lugar del mundo. Cuando la madre no está presente y el bebé llora, el padre acerca al pequeño contra su pecho desnudo y le ofrece su pezón para que succione, no para alimentarlo, sino para calmar el miedo que lleva dentro. Ninguna otra cultura en el planeta hace esto. Luego está Jenny, el espíritu del bosque que los Bayaka temen por encima de todo lo demás. Cuando alguien de la comunidad fallece, el cuerpo es enterrado dentro de la choza, y la choza es consumida por las llamas hasta los cimientos. El grupo parte de inmediato. A nadie se le permite volver la vista hacia la estructura en llamas. Quien se gire a mirar es sujetado, atado a un poste colocado junto al fuego, y permanece allí de pie durante toda la noche hasta el amanecer, no como castigo, sino como señal hacia el bosque de que la norma fue respetada. Durante las ceremonias de iniciación de Jenny, los jóvenes son llevados al interior del bosque y confinados en una estructura tan pequeña que no pueden sentarse ni doblarse. Permanecen de pie durante días sin descanso, sin alimento suficiente, en una oscuridad absoluta. Mientras tanto, sonidos que representan al espíritu moviéndose a su alrededor no cesan en toda la noche. Entran siendo muchachos. Si el bosque los acepta, salen siendo algo completamente distinto. Los Baka no conservan registros escritos. Cada veneno, cada remedio, cada ritual existe únicamente dentro de la memoria humana. Cuando sus ancianos mueren, bibliotecas enteras desaparecen junto a ellos. En las aldeas más remotas del este del Congo, hay hombres que llevan cráneos humanos sobre su cuerpo cada día. No escondidos, no enterrados, sino pegados a su piel, sostenidos cerca, interpelados,
Y para el pueblo lega, esto no resulta perturbador en absoluto. Es el honor más elevado que un hombre vivo puede portar. Los lega poseen una sociedad secreta llamada Bwami, uno de los sistemas de poder más elaborados y complejos jamás documentados en África Central. Al Bwami no se ingresa simplemente. Se pasa toda una vida intentando ganarse el camino a través de él. La sociedad cuenta con múltiples niveles, cada uno más exigente y difícil que el anterior, y para avanzar se requieren años de sacrificio y sabiduría demostrada. Cuanto más alto asciende un hombre dentro del Bwam, más cerca se considera que está del mundo de los antepasados. En los niveles más elevados, esa conexión se vuelve algo físico. A los miembros de los rangos superiores se les entregan los cráneos de ancianos fallecidos para que los lleven consigo a diario. Esos cráneos no son simples símbolos. Según la creencia lega, transmiten conocimiento, protección y juicio directamente desde los muertos hacia el cuerpo del hombre que los sostiene. Él no está exhibiendo poder, él lo está canalizando. Los objetos rituales de los rangos más altos de los Bami reciben el nombre de Luwa Congo. Las mujeres, los niños y los hombres no iniciados tienen completamente prohibido verlos, no desaconsejado, prohibido. En un caso documentado, una mujer vio accidentalmente un Luwa Congo durante una ceremonia. Fue despojada de toda su posición social, expulsada de su núcleo familiar y, según los testimonios recopilados por investigadores, fue sometida a un ritual de purificación tan físicamente severo que nunca llegó a recuperarse del todo. La frontera entre los iniciados y los no iniciados no es una simple línea social. Se trata como la línea que separa a los vivos de los eternamente condenados. Las autoridades coloniales belgas reconocieron que el Bwami ejercía un poder real sobre las comunidades lega mucho mayor que cualquier gobierno externo. Dedicaron años enteros a intentar desmantelarlo y fracasaron por completo. Luego llegaron los coleccionistas occidentales, que despojaron a las aldeas de sus objetos rituales, destruyendo de la noche a la mañana la estructura espiritual de comunidades enteras. El Bwam sigue operando, las iniciaciones continúan ocurriendo. Y en este momento, en el este del Congo, hay hombres que llevan los cráneos de sus ancestros pegados a su piel, caminando por el mundo con los muertos apretados contra su cuerpo, sin encontrar en ello absolutamente nada fuera de lo ordinario. Antes de que un niño kazajo tenga edad suficiente para cazar, ya está aprendiendo a sostener un águila real. Águilas reales con envergaduras más amplias que la estatura de un hombre adulto, con garras capaces de triturar huesos sin el menor esfuerzo. El niño es colocado frente al ave. No se le protege de ella. Los padres observan y no intervienen, porque ellos pasaron exactamente por lo mismo. Sus propios padres también lo vivieron durante más de 4000 años. Así es como ha comenzado siempre. Las caídas ocurren, las heridas por las garras ocurren. Un niño sale despedido del caballo durante el entrenamiento y los padres lo ayudan a levantarse y lo vuelven a subir. No hay ninguna conversación sobre si continuar o no. Una lesión no es razón para detenerse. Es la confirmación de que el entrenamiento es real y de que el niño se está preparando para algo verdaderamente serio. Los cazadores de águilas kazajos, conocidos como burkiti, han practicado esta tradición a lo largo de las heladas estepas del oeste de Mongolia, donde las temperaturas descienden hasta -40 grados y el viento castiga la piel sin piedad. Las águilas reales se emplean para rastrear zorros, conejos y lobos en terrenos abiertos. Y el proceso de forjar esa alianza es duro desde el primer instante.
El cazador trepa hasta un nido en la ladera de un acantilado, a cientos de pies del suelo, introduce la mano mientras las aves adultas lo atacan y toma un polluelo con sus propias manos. Así comienza todo. Al polluelo se le mantiene sin dormir durante días, no horas, sino días. Es llevado constantemente en el brazo del cazador, se le habla, se le alimenta únicamente a mano, privado de sueño hasta que empieza a aceptar al cazador como la única fuente de seguridad y alimento en su mundo. Este proceso lleva meses antes de que el ave sea considerada mínimamente lista para cazar. Un águila de caza completamente entrenada ejerce más de 400 libras de presión por pulgada cuadrada a través de sus garras. Cuando atrapa a su presa, no la recoge simplemente. La inmoviliza contra el suelo helado y la mantiene ahí, quieta, hasta que el cazador llega para concluir la faena. Durante siglos, esta tradición fue exclusivamente masculina. Luego, las mujeres comenzaron a participar en las competencias y empezaron a ganar. En el Festival Anual del Águila Dorada, las cazadoras han superado a sus rivales masculinos en repetidas ocasiones, y la tradición no se ha derrumbado por ello. Al contrario, se ha vuelto más sólida. Tras años de cazar juntos, el cazador libera al águila de regreso a la naturaleza y se marcha sin llevarse nada. Sin trofeo, sin un ave de reemplazo, únicamente con el recuerdo de lo que se construyó y se dejó ir de manera consciente. En un entorno tan exigente como este, ese tipo de disciplina no tiene nada de romántico. Es precisamente el punto central de todo. Cuando los investigadores le preguntaron a uno de los antropólogos más respetados que había convivido con los Aché cómo eran ellos, su respuesta fue inmediata y sin reservas. Dijo, «Así es exactamente como vivían los seres humanos hace 30.000 años. No similar, no parecido, exactamente igual. Había observado cómo se desplazaban, cazaban, repartían los alimentos y tomaban decisiones. Y lo que presenció no era un vestigio de algo antiguo. Era la cosa misma, todavía en marcha, todavía intacta. Hasta bien entrado el siglo XX, había personas viviendo en los bosques del este de Paraguay de una manera casi idéntica a como los humanos vivían hace 30.000 años. Sin aldeas, sin agricultura, sin alimentos almacenados, pequeños grupos moviéndose en silencio por una selva densa, obteniendo todo lo que necesitaban y desapareciendo antes de que el bosque siquiera notara su presencia. Los Aché fueron estudiados intensamente por los antropólogos porque representaban la ventana más cercana y viva sobre cómo operaban realmente los humanos prehistóricos. Los investigadores que pasaron tiempo prolongado con ellos regresaron profundamente perturbados por lo que habían presenciado. Los cazadores Aché se desplazaban en grupos pequeños y se comunicaban casi en su totalidad mediante señales con las manos mientras rastreaban a sus presas, sin hablar, sin movimientos innecesarios. El nivel de silencio coordinado que mantenían fue comparado directamente por los investigadores con lo que la evidencia fósil sugiere sobre los grupos de cazadores de hace decenas de miles de años. Cada animal capturado era repartido en partes iguales. El cazador que lograba una presa recibía la misma porción que el miembro más anciano del grupo y que el niño más pequeño. Nadie acumulaba más de lo necesario, nadie se quedaba sin su parte. Aquello no era generosidad, era simplemente el sistema, y había funcionado sin cambios durante miles de años. El conocimiento que tenían del bosque no era experiencia técnica. Era algo más parecido al instinto forjado a lo largo de generaciones. Sabían qué árboles daban fruto en época seca, dónde se escondía la miel, cómo seguir el rastro de un mono en silencio por las copas más altas durante horas y cómo tratar una herida profunda usando únicamente lo que crecía a su alrededor. Todo eso vivía exclusivamente en la memoria. Nada estaba escrito, nada estaba dibujado.
Todo existía solamente mientras las personas que lo guardaban siguieran con vida. Cuando llegó finalmente el contacto con el mundo exterior y los H fueron empujados hacia una vida sedentaria, algo se rompió dentro de la comunidad, y los investigadores lo presenciaron en tiempo real. Hombres que habían dedicado toda su existencia a ser los cazadores más hábiles del bosque, se encontraron completamente incapaces de desenvolverse en una sociedad construida sobre la competencia individual, la propiedad privada y el asentamiento permanente. La desorientación fue total y quedó documentada con detalle. Los ancianos aún enseñan a rastrear y a manejar el arco. Las historias todavía se cuentan, pero el bosque que describen esas historias casi ha desaparecido. Y quienes mejor lo conocían tienen cada vez menos tiempo para transmitir lo que saben. Entre los Asande, dentro de su sociedad, nada malo ocurre por casualidad. Ni una sola cosa. Si un hombre muere de repente, algo lo provocó. Si las cosechas se pierden, alguien las hizo perder. Si un niño enferma y no se recupera, hay un nombre ligado a esa enfermedad. Siempre hay un nombre. Y los Asande tienen un sistema para encontrar lo que ha estado arruinando vidas durante siglos. Los Asande habitan a lo largo del Congo, Sudán del Sur y la República Centroafricana. En la década de 1920, el antropólogo británico E. Evans Pritchard pasó años conviviendo con ellos y regresó con conclusiones que sacudieron los cimientos del mundo académico. Sostuvo que su sistema de brujería no era simple superstición. Era internamente lógico, cuidadosamente estructurado y mucho más coherente de lo que la mayoría de los foráneos estaba dispuesta a reconocer. Y no lo dijo desde lejos, lo observó directamente en acción. En una ocasión, un hombre de la comunidad reportó que algo había desaparecido de su hogar. Sin testigos, sin pruebas, sin confesión alguna. En cualquier otra sociedad el asunto probablemente habría quedado sin resolverse. Entre los Asande, eso no ocurrió. Se consultó a un adivino. Se sacó el oráculo de la tabla de fricción, un pequeño instrumento de madera tallado y tratado con medicina que funciona deslizando una pieza de madera sobre otra. Se propuso un nombre. Se le preguntó al oráculo si ese hombre era el responsable. La madera se trabó, esa fue la respuesta. El veredicto fue comunicado a la comunidad antes de que el acusado tuviera la menor idea de que se había formulado pregunta alguna sobre él. Evans Pritchard observó el rostro del hombre cuando se lo dijeron. Observó también la reacción de todos los presentes. Nadie cuestionó el método. Nadie pidió pruebas adicionales. El oráculo había hablado, y con eso bastaba. Evans Pritchard volvió de este y otros casos repitiendo siempre lo mismo. El sistema era hermético, no porque siempre acertara, sino porque estaba construido de tal manera que jamás podía demostrarse que estaba equivocado. Cada resultado lo confirmaba. Cada fallo lo reforzaba. En el centro de todo esto se encuentra el oráculo Benge. El Benge es un veneno elaborado a partir de una planta específica, preparado mediante un ritual y administrado a un pollo ante la presencia de testigos. Se formula una pregunta de sí o no sobre culpabilidad o inocencia. El pollo muere o sobrevive. Ese es el veredicto. No existe apelación, ni segunda audiencia, ni forma alguna de impugnar el resultado. El acusado ni siquiera necesita estar presente. Un hombre puede despertar una mañana y descubrir que una gallina murió la noche anterior en un ritual del que no sabía absolutamente nada, y que la comunidad ya ha decidido que él es el responsable de la muerte de su vecino. Para cuando se entera, el veredicto ya está sellado. Una vez que alguien es señalado como brujo, no pierde únicamente su reputación. Lo pierde todo.
Sus tierras son arrebatadas. Su familia se aleja para evitar cualquier tipo de contaminación. Sus hijos son observados con desconfianza durante el resto de sus vidas, porque el mango, esa sustancia física de la brujería que se cree reside dentro del cuerpo cerca del hígado, puede transmitirse por herencia. La condena de tu padre se convierte en tu punto de partida. Evans Pritchard documentó situaciones en las que personas acusadas de brujería eran eliminadas no con furia ni en medio del caos, sino mediante un acuerdo comunitario sereno y pausado. De la misma manera en que un grupo de personas razonables podría decidir retirar algo peligroso de un espacio compartido. Los jefes controlaban los oráculos más poderosos. Ese único hecho lo explica todo. Las acusaciones de brujería no eran simples asuntos espirituales, eran el arma política más eficaz que existía, y quienes ocupaban los puestos más altos la utilizaban sin ninguna vacilación para deshacerse de cualquiera que amenazara su posición. El oráculo jamás se equivocaba, y si en algún momento parecía hacerlo, siempre había una explicación lista. Otro brujo había corrompido el veneno. La respuesta seguía siendo correcta. Simplemente estaba siendo interferida. No existía ninguna versión de los hechos en la que el sistema pudiera estar equivocado. Y eso es precisamente lo que lo hacía tan devastador. Cuando alguien fallece en un campamento en Buti, el cuerpo no es trasladado fuera de la choza, se le entierra allí mismo, dentro de las mismas paredes donde esa persona durmió y vivió. Luego la choza es consumida por el fuego. Antes de que las cenizas se enfríen, todo el grupo ya ha partido. No miran atrás, nunca regresan. Los Mbuti son uno de los pueblos más antiguos de la selva de Ituri, en el Congo, y se encuentran entre las poblaciones de menor estatura del planeta. La mayoría de sus adultos mide apenas algo más de 1,20 m, pero se desplazan por uno de los bosques más densos y peligrosos del planeta como si hubieran nacido dentro de él, porque así fue. No cultivan la tierra, no crían animales, cazan con redes, recolectan plantas y leen el bosque entero a través del sonido. El canto de un pájaro específico les indica que algo no está bien. Una rama que se quiebra en cierta dirección les dice qué animal acaba de moverse y a qué distancia se encuentra. El bosque les habla en un lenguaje que ningún extraño ha llegado a dominar del todo. Sus refugios se construyen en pocas horas con hojas y ramas, sin intención de que duren. En el momento en que un lugar deja de servirles, lo abandonan sin pensarlo 2 veces. La permanencia no significa nada para los Mbuti. El movimiento es supervivencia. Sus normas en torno a la muerte van más lejos de lo que la mayoría esperaría. Cuando alguien perece en el bosque, el lugar se abandona de inmediato, sin demoras, sin visitas de regreso. La creencia es sencilla. El bosque no se lleva solo el cuerpo, se lleva a la persona por completo. Permanecer cerca de ese sitio no se considera un acto de respeto, se considera un riesgo. El lugar se evita porque se cree que aquello que provocó la pérdida sigue presente allí, no como un recuerdo, sino como una presencia. Algo que puede volver a ocurrirle a otra persona sin previo aviso. Quienes ignoran esto dicen caer enfermos poco después, no siempre de manera evidente. A veces de forma lenta, a veces sin una causa clara. Los lugareños lo describen como el bosque reclamando lo que ya le correspondía. Y luego están los que viven más adentro. No son historias ni leyendas, son personas, grupos que se cree están vinculados a los Mbuti, que habitan más allá de donde se supone que nadie debe ir. Ningún sendero conduce hasta ellos, nadie puede señalar dónde se encuentran. Aparecen sin aviso, una silueta entre los árboles, una figura inmóvil, observando, y luego desaparece, sin ruido de movimiento, sin ramas rotas, sin rastros dejados atrás.
Quien intenta seguirlos pierde el rumbo casi de inmediato, como si el bosque se cerrara y borrara el camino por delante. Cuando se les pregunta a los embuti sobre ellos, no se ríen del asunto. Bajan la voz. Hablan de ellos con cuidado, como si fueran algo que no debería perturbarse, algo que es mejor dejar exactamente donde está. El pueblo de la arena del sur de África lleva al menos 70.000 años habitando el desierto del Kalahari. La agricultura fue inventada hace 12.000 años. La escritura tiene 5.000 años de antigüedad. El pueblo de la arena ya estaba completamente formado, ya cazaba, ya sobrevivía en uno de los lugares más implacables de la tierra mucho antes de que nada de eso existiera. No son un vestigio del pasado. Son la cultura humana en funcionamiento continuo más antigua del planeta. Su método de caza no es rápido. No es agresivo de la forma en que la mayoría de la gente imaginaría. Es algo bastante más inquietante. Un cazador de este pueblo dispara una pequeña flecha sobre un animal y luego lo sigue durante días a través de un terreno que ha acabado con exploradores entrenados y bien equipados, recorriendo más de 30 kilómetros en una sola persecución, interpretando la hierba aplastada, la arena removida y la forma exacta de una huella en tierra seca, hasta que el cuerpo del animal finalmente colapsa por efecto del veneno que se extiende por su sangre. Ese veneno se extrae de las larvas del escarabajo Damidia. Se aplica en una fina capa sobre la punta del proyectil y actúa destruyendo los glóbulos rojos desde adentro. Un simple roce es suficiente para que el proceso comience. No existe antídoto en ningún lugar del mundo. El cazador no apresura al animal. Lo sigue con paciencia, lee su deterioro en las huellas que va dejando y aguarda el momento en que se detiene. El agua en el Kalahari está enterrada bajo tierra en huevos de avestruz, escondidos en lugares que solo existen dentro de la memoria humana. Esos lugares se transmiten verbalmente de padres a hijos a lo largo de generaciones. Si las personas que guardan ese conocimiento desaparecen, el agua queda perdida para siempre. El desierto lo recupera todo. Su lengua de clics utiliza sonidos producidos en múltiples puntos dentro de la boca al mismo tiempo, sonidos que no existen en ningún otro idioma sobre la faz de la Tierra. Los lingüistas lo han clasificado como uno de los sistemas fonéticos más complejos que se hayan documentado jamás. Durante la gran danza de sanación, la comunidad se desplaza alrededor de una hoguera durante horas hasta que ciertos individuos caen en un estado de trance llamado Kia. En el Kia, los sanadores describen separarse físicamente de sus cuerpos, adentrarse en un reino que describen como más real y más perturbador que el mundo del despertar, y regresar trayendo consigo algo que extrajeron del enfermo. Algunos sanadores vuelven del Kia entre gritos, otros son incapaces de pronunciar palabra durante horas. El estado de trance fisiológico ha sido confirmado por investigadores. Lo que ocurre en su interior jamás ha sido explicado por nadie que no lo haya vivido en carne propia. Los Boa. Cuando los funcionarios coloniales belgas llegaron a la provincia oriental del Congo a finales del siglo XIX, no eran hombres de temperamento delicado. Habían documentado guerras, hambrunas y violencia tribal a lo largo y ancho del continente, pero lo que encontraron entre los Boa y los pueblos vecinos detuvo sus expediciones por completo, y los informes que enviaron de regreso a Bruselas empleaban un lenguaje que los funcionarios de carrera casi nunca utilizaban. Estaban profundamente afectados. Los Boa practicaban el canibalismo ritual de manera abierta y sin disculpas. No era hambre lo que los impulsaba. No había ninguna escasez que lo justificara. Era una tradición guerrera deliberada, estructurada y conducida de forma ceremonial, sustentada en un sistema de creencias con su propia lógica interna bien definida. Cuando derrotabas a un enemigo en batalla,
Lo más elevado que podías hacer era consumirlo, concretamente el corazón y el hígado. El corazón, porque se consideraba la fuente del valor. El hígado, porque se creía que albergaba la fuerza vital misma. Consumir ambos significaba incorporar para siempre todo lo que hacía poderoso a tu adversario. No solo lo habías vencido, lo habías absorbido. Los prisioneros capturados en combate no eran simplemente eliminados. El proceso era ceremonial y se llevaba a cabo ante toda la comunidad. Los registros coloniales, los informes misioneros y los primeros estudios antropológicos de campo documentan todo esto de manera consistente y detallada. Había normas específicas sobre el orden, la participación y el propósito de estas prácticas. Los cráneos de los enemigos eran conservados y exhibidos dentro de los hogares. Antes de futuros enfrentamientos, los guerreros se sentaban junto a estos cráneos y los consultaban, considerándolos depósitos de poder capturado que se fortalecían con cada nueva victoria acumulada. El estatus dentro de la comunidad se medía directamente por la cantidad de cráneos que un guerrero había reunido. Lo que los funcionarios coloniales no podían comprender y que se percibe con inconfundible incomodidad en sus informes era la total ausencia de vergüenza. Nadie bajaba la voz, nadie lo presentaba como algo desafortunado o meramente inevitable. Era una tradición que se discutía con la misma naturalidad y orgullo con que cualquier cultura habla de aquello que considera honorable. La respuesta colonial no fue para nada mesurada. Aldeas enteras fueron arrasadas. Comunidades enteras fueron destruidas. La fuerza empleada para suprimir estas costumbres fue, según los mismos documentos oficiales que las registraron, responsable de muchas más muertes que aquello que pretendía erradicar. Para los Boa, consumir a un enemigo derrotado no suponía una violación de su dignidad. Dentro del marco en que habían vivido durante generaciones, representaba el reconocimiento más profundo que existía. Se consumía aquello que más se respetaba, los Tarahumara Rarámuri. En el interior de un sistema de cañones 4 veces más grande que el Gran Cañón y mucho menos explorado, viven personas capaces de recorrer 100 millas a través de terreno montañoso sin detenerse. Usan sandalias cortadas de neumáticos viejos. Se alimentan de maíz seco, frijoles y semillas de chía. Cuando terminan, no están destrozados. Permanecen erguidos y listos para continuar. Los Rarámuri, cuyo nombre significa aquellos que corren velozmente, son el pueblo tarahumara de las sierras del norte de México. Correr no es para ellos un deporte ni una forma de recreación. Es la arquitectura misma sobre la que funciona toda su sociedad. Los poblados dispersos a lo largo de la Barranca del Cobre están separados por terrenos tan escarpados y distancias tan enormes que correr es la única forma confiable de comunicarse, comerciar y mantener el vínculo entre comunidades. Así ha sido desde tiempos que nadie puede rastrear con precisión. Los niños empiezan a correr antes de que se les enseñe cualquier otra cosa. Los juegos comunitarios consisten en golpear una pelota de madera y perseguirla durante kilómetros por senderos de montaña llenos de piedras afiladas. Todo comienza desde que son capaces de caminar con firmeza. Para cuando un niño rarámuri llega a la adultez, ya ha recorrido distancias que atletas profesionales de resistencia pasan carreras enteras intentando alcanzar. Y lo han logrado sin un solo artículo de equipamiento especializado. Su alimentación dejaría perplejo a cualquier nutricionista moderno. Maíz, frijoles, semillas de chía y agua. Sin suplementos, sin alimentos de recuperación, sin ventanas estratégicas de ingesta. Científicos del ejercicio que han estudiado a los rarámuri han admitido públicamente su dificultad para explicar cómo el rendimiento físico que producen es fisiológicamente posible con esa alimentación.
Los datos simplemente no coinciden con lo que la ciencia del deporte predeciría. En la década de los 90, corredores rarámuri participaron por primera vez en ultramaratones competitivos. Llegaron con sandalias de llanta y ropa sencilla. Terminaron entre los primeros, compitiendo contra atletas con equipos que costaban miles de dólares. El mundo profesional del atletismo nunca ha sabido del todo qué hacer con esa información. Sus carreras ceremoniales, llamadas rarajipari, se extienden hasta 48 horas continuas a través del terreno montañoso. No son competencias deportivas, son eventos religiosos vinculados a los ciclos agrícolas y a la supervivencia comunitaria. Se ha documentado que los corredores continúan a pesar de lesiones que habrían obligado a retirarse a cualquier atleta profesional, porque detenerse no existe como opción dentro de su marco cultural. Lo que el mundo exterior nunca ha logrado replicar no es su resistencia física. Es el hecho de que esa resistencia no está separada de su vida cotidiana. Esto forma parte de la vida de cada persona desde que nace, construida en cada jornada, y no es posible extraerla y trasplantarla a otro lugar. El cómo. Hay hombres en ciertos poblados, a lo largo del Congo, que han dedicado su vida entera a custodiar algo que la mayoría de la gente jamás tendrá permiso de ver. Sus cuerpos fueron marcados para ingresar a la sociedad que les entregó esa responsabilidad. Las cicatrices que llevan no son simples adornos, son un vínculo. Y los objetos que cuidan han ido acumulando poder, según su propia comprensión, desde antes de que naciera cualquiera de quienes hoy viven. El Como es una sociedad secreta de iniciación con presencia en todo el Congo y en algunas regiones de Malí. La membresía es exclusivamente masculina. Su estructura interna jamás ha sido documentada por completo por ningún investigador externo. No porque no se haya intentado el acceso, sino porque históricamente la sociedad ha respondido a la proximidad no autorizada con consecuencias que pusieron fin al intento de manera permanente. Para entrar al Como, el hombre es escarificado. Se le realizan patrones específicos en la piel mediante un proceso que no es rápido ni está pensado para ser indoloro. Las cicatrices son permanentes, marcan al hombre como alguien ligado a la sociedad de una forma que ninguna autoridad externa puede negociar ni deshacer. Los objetos centrales en la vida ritual del Como se llaman boulei. Comenzaron como pequeños núcleos de madera o arcilla. A lo largo de las décadas han sido alimentados de forma continua, sangre presionada en su interior, grano trabajado en su superficie, materia orgánica añadida capa a capa hasta volverse densos, oscuros y pesados de una manera que no tiene relación con su tamaño físico. Según la creencia Como, un buli correctamente mantenido no es algo pasivo, tiene necesidades específicas. Tiene capacidades específicas. Puede proteger o causar daño dependiendo por completo del conocimiento y la intención de quien lo dirige. Testimonios documentados reunidos por investigadores describen a hombres que heredaron Bowli sin haber pasado por la iniciación y que cayeron gravemente enfermos en cuestión de días tras tomar posesión de ellos. Varios de esos hombres no lograron recuperarse. Según el pueblo Como, estos objetos no representan el poder, son el poder en sí mismo, y cualquier persona no iniciada que los mire directamente no saldrá ilesa de esa experiencia. El conocimiento necesario para manejar un bully de forma segura reside únicamente en los iniciados. Se transmite a través del proceso de iniciación y por ninguna otra vía. Un hombre que carezca de ese conocimiento y se encuentre cerca de un bully activo está, según todos los testimonios disponibles, en peligro inmediato por parte del propio objeto. Los administradores coloniales franceses y belgas identificaron al Como, en sus informes oficiales, como el mayor obstáculo para establecer el control en los territorios afectados.
La sociedad cruzaba fronteras entre aldeas, traspasaba líneas étnicas y construía redes de lealtad que ninguna estructura colonial podía penetrar ni replicar. Décadas de intentos por suprimirla no produjeron resultado alguno. El cómo sigue operando. Los bullies siguen existiendo ahora mismo en lugares concretos a lo largo del Congo. Hay objetos que han ido acumulando sangre y materia desde antes de que naciera cualquier persona viva en la actualidad. Los hombres que los custodian saben exactamente lo que hacen. A todo el mundo ajeno a ellos no se le permite saber absolutamente nada. Los Sami. Por encima del círculo polar ártico, el sol no sale durante semanas enteras en invierno. La tierra se convierte en un silencio blanco y plano que se extiende cientos de kilómetros en todas las direcciones. Investigadores y exploradores que han entrado en ese entorno sin preparación han documentado colapsos psicológicos completos en cuestión de semanas. El aislamiento hace cosas a la mente humana que no se revierten fácilmente. Los Sami llevan viviendo en ese entorno durante más de 10.000 años, y durante la mayor parte de ese tiempo, el mundo a su alrededor ha intentado activamente hacerlos desaparecer. Los Sami son el único pueblo indígena reconocido oficialmente en Europa y habitan en Noruega, Suecia, Finlandia y la península de Kola en Rusia. Lo que han tenido que sobrevivir para seguir existiendo no es precisamente una historia tranquila. Una de las campañas de borrado cultural más sostenidas y deliberadamente crueles de la historia europea moderna. Llevada a cabo no por conquistadores de tiempos remotos, sino por gobiernos democráticos del siglo XX. Durante la mayor parte de los siglos XIX y XX, Noruega, Suecia y Finlandia pusieron en marcha programas estatales coordinados diseñados específicamente para destruir la identidad Sami. Los niños Sami eran separados de sus familias y enviados a internados donde hablar su lengua les acarreaba castigos físicos. Los golpeaban por pronunciar palabras que sus propios padres les habían enseñado. La vestimenta tradicional quedó prohibida en los espacios públicos. Practicar sus costumbres era tratado como un asunto de carácter delictivo. No eran acciones aisladas ni desobedientes. Eran políticas oficiales de gobierno, financiadas por el Estado, ejecutadas dentro del tiempo de vida de personas que aún hoy siguen entre nosotros. Muchos de aquellos niños jamás regresaron siendo las mismas personas que se fueron. Algunos simplemente no regresaron. La lengua Sami sobrevivió. La cría de renos sobrevivió. El yoik, su tradición vocal en la que una canción no describe a una persona sino que se convierte en ella, transportando su identidad incluso más allá de la muerte, sobrevivió. El gakti, su vestimenta tradicional que funciona como un sistema completo de información comunicando familia, región y estatus comunitario, a quienes saben leerlo, también sobrevivió. Pero la tierra sigue siendo arrebatada. Compañías mineras y promotores de energía eólica están avanzando actualmente sobre territorios ancestrales de pastoreo Sami. Las batallas legales han llegado a tribunales internacionales. Los mismos gobiernos que durante los últimos 2 siglos intentaron borrar a los Sami mediante la imposición cultural ahora buscan completar ese proceso a través de infraestructuras y extracción de recursos. 10.000 años de supervivencia y la lucha todavía no ha terminado.